Muy buenas noches y sean bienvenidos a nuestro programa Aguadas del Ayer, porque recordar es vivir. En muchas ocasiones hemos denominado a la neblina como el poncho blanco de Aguadas. Por algo a nivel departamental, a quienes hemos nacido en esta tierra nos definen como los tinieblas, pero también Aguadas es conocida como la ciudad de las brumas. Palabras totalmente diferentes que en su composición en esta noche pues trataremos este valioso tema para aclarar esas dudas y conocer de primera mano en qué consiste el fenómeno de la neblina que caracteriza a este municipio, pueblo patrimonio de Colombia. Llama poderosamente la atención que en la carátula del libro Aguadas, un tejido de historias, voces y recuerdos de un pueblo bicentenario del año 2008, la pasta hace alusión a la bruma. Bienvenidos a una historia más, donde conoceremos definiciones sobre estos bellos espectáculos que nos ofrece la madre naturaleza. Quizás este corto video, grabado desde uno de los puntos del municipio, nos permite entender un poco el hermoso fenómeno natural llamado neblina. En primer lugar, nos dimos a la tarea de abrir un diccionario enciclopédico ilustrado para buscar dentro de sus páginas la definición de varias palabras relacionadas entre sí: neblina, niebla y bruma. Veamos. La palabra neblina se define como una niebla espesa y baja. La niebla es una nube en contacto con la tierra que ocasiona cierta oscuridad en la atmósfera, y la bruma es la niebla que se levanta en el mar. Ampliando más el tema, la niebla consiste en una capa de esferillas muy diminutas de agua que se mantienen en suspensión en el aire en virtud de su pequeñez. Se forma por descenso de la temperatura, por aumentar el agua que en estado de vapor contiene el aire o por ambas causas a la vez. Pero para ser más concretos, la neblina es una suspensión en el aire de gotitas de agua muy pequeñas, habitualmente microscópicas, que reducen la visibilidad en la superficie de la Tierra. Veamos ahora el primer testimonio de lo que piensa Juan Diego Osorio Castañeda, auxiliar administrativo de la Casa de la Cultura Francisco Giraldo de Aguadas, sobre esta definición, y a la vez conversar un poco sobre este fenómeno natural que caracteriza al municipio y que goza de fama a nivel departamental, nacional e internacional. La neblina, fuera de ser este fenómeno natural que todos conocemos, es algo que se ha vuelto como parte de la identidad de nosotros los aguadeños. Personalmente a mí me pasa, yo pienso mucho, por ejemplo, en los días bonitos, días de sol, muy bonitos, pero uno se siente raro cuando pasa un día sin que en el pueblo se llene de neblina, se meta la bruma, como decimos a veces. Entonces yo siento que la neblina también es como les digo, como parte de la identidad de nosotros los aguadeños. Bueno, según entiendo yo de estos tres términos, lo que pasa es que, digamos que aunque hacen alusión al mismo fenómeno natural, todas tienen una diferencia y es como en lo opaco que se puede llegar a ver el ambiente con cada uno. Digamos, hablamos de la neblina, sería como el menos opaco de todo, que dicen que usted de aquí a un kilómetro, más de un kilómetro, alcanza a tener visibilidad. Sigue la niebla, que ya a un kilómetro ya usted no tiene visibilidad. Y después la bruma, que podríamos decir que a veces uno a una cuadra de distancia uno ya no alcanza a ver qué hay o qué es lo que viene. Digamos, cuando uno le hablan de Aguadas, uno piensa en cosas como Pasillo, Pionono, no sé, los hermanos Hernández, por ejemplo. Son cosas que nos identifican. De la misma forma, yo considero que la neblina nos identifica. Por algo, Aguadas también es conocida como la ciudad de las brumas. Y se ha vuelto tanto de nuestra identidad que es muy común ver acá en el pueblo que crean cosas con el nombre de la bruma. Hemos conocido, o yo conozco casi de toda la vida, el Centro Comercial Las Brumas, o alguna vez el Café Brumas. Ahorita, por ejemplo, hay unos muchachos que tienen un grupo de música, el hip hop de la bruma, y tienen su propio sello musical que se llama La Bruma Rec. Entonces, ahí nos damos cuenta cómo la bruma es algo que se ha vuelto parte de nuestra identidad y que nos representa a todos.
digamos, uno explicar este significado a nivel personal o de acá de la comunidad que puede tener para nosotros este fenómeno, ellos a veces quieren como saber mucho por qué se produce, a qué se debe. Entonces digamos que una explicación más completa de eso trata como de que el vapor del agua, cuando se condensa, crea la niebla. Este vapor de agua, ¿de dónde surge? Principalmente puede ser debido a la radiación del sol. Digamos que los rayos del sol, el calor, golpea las superficies donde hay agua o la superficie de la misma tierra que guarda humedad, entonces este vapor de agua surge. Cuando este vapor de agua se encuentra con el aire más frío, se empieza a condensar. Parte de lo que explicaría el fenómeno que se ve tanto acá en el pueblo es que podríamos decir que este vapor de agua que sube de lugares más calientes, se pueden ir, no sé, digamos por el cañón del río Arma hasta llegar acá al municipio y encontrarse con el clima frío que tenemos aquí en esta altura, entonces ahí se condensa ese vapor de agua y se crea el fenómeno de la neblina. Es como parte de la explicación que entiendo. Como el nombre lo dice, recordar es vivir. Son cosas que precisamente se vuelven parte de nuestro entorno. Para muchas personas aquí un día lleno de neblina puede ser algo normal, ¿cierto? Pero por eso hay un decir que uno siempre debe ver con los ojos del turista, que las cosas no se vuelvan paisaje. Uno podrá ver la neblina muy normal, pero de verdad que es un fenómeno bonito, y más cuando llega a ese nivel que uno de verdad no alcanza a ver a una cuadra de distancia, es muy bonito eso. Entonces, como tener en cuenta esto, rescatar todos estos temas, que aunque como le digo se vuelven cotidianidad, pues se les resalte y se les dé como un significado importante. Es muy interesante. Y en nuestra sección El Aguadas del Ayer, recordar es vivir, ¿qué es la neblina o el poncho blanco de Aguadas? Esta ciudad ya bicentenaria ha presentado este hermoso fenómeno natural que conocemos como la neblina desde su misma fundación. Los famosos tinieblas, como somos conocidos a nivel nacional e internacional, no nos hemos preguntado a veces de qué se trata este fenómeno tan importante. Nos hemos acostumbrado tanto a ello que quizás me puse en la tarea de averiguar e investigar qué es la neblina, por qué se produce. Esta noche conoceremos algo de sus misterios, el famoso poncho blanco de Aguadas. El libro escrito en el año 2008 con motivo del bicentenario de Aguadas, Aguadas, un tejido de historias, voces y recuerdos de un pueblo bicentenario, en su página 30 dice lo siguiente, abro comillas: a la bruma le choca caminar por las calurosas y abrasadoras riberas del río Arma, pero en cambio le gusta pasearse por lo alto de la cordillera, donde hace falta la ruana, el tinto o el aguardiente, que espanten ese frío montañero que penetra hasta los huesos. Cierro comillas. Nos surge de esta manera una pregunta, un interrogante. ¿Qué diferencia existirá entonces entre neblina y niebla? Y hallamos una respuesta a este interrogante. La única diferencia entre neblina y niebla es la intensidad de las partículas, que se expresa en términos de visibilidad. Si el fenómeno meteorológico da una visión de 1 kilómetro o menos, es considerado como niebla. Y si permite ver a más de 1 kilómetro, el fenómeno es considerado como neblina. Visto a la distancia, la neblina toma más la tonalidad del aire, grisáceo azulino, mientras que la neblina o la niebla es la blanquecina. La niebla hace visibles los rayos solares, por el contrario, la niebla, debido a su alta densidad de partículas, no hace visible los rayos solares. Esa es la diferencia. Una cobija que más se parece a un algodón de azúcar cubre a los aguadeños, generalmente en las madrugadas que son más frías. Se puede observar este regalo de la naturaleza que muchos llaman la bruma. Pero ahora nos surge un segundo interrogante. ¿Cuál es la diferencia entonces entre niebla y bruma? Indagamos nuevamente en los libros y nos dice lo siguiente. La bruma se diferencia de la niebla en la intensidad de las partículas, ya que la neblina permite ver a más de 1 kilómetro y la humedad es mayor del 70%.
mientras que la bruma es la suspensión en el aire de gotitas de agua microscópicas que permite una visibilidad mayor de 1 kilómetro y con una humedad menor al 70%. Poco a poco nos vamos acercando a una definición más acertada de lo que es en sí la neblina, y encontramos en los libros otra opinión. Es importante tener en cuenta que tanto la neblina como la niebla generan diversos inconvenientes, sobre todo la niebla, por reducir más la visibilidad. Al registrarse estos fenómenos, resulta imprescindible conducir con máxima precaución, a baja velocidad y con las luces encendidas para minimizar el riesgo de accidente. Así lo evidencian las imágenes al conducir por las carreteras de Nueva York. Generalmente desde tempranas horas en nuestro municipio se pueden apreciar estos fenómenos que nos regala la creación misma. Así lo evidencian estas imágenes grabadas en la madrugada en Aguadas. Uno de los peores aspectos de estos fenómenos meteorológicos es que nos pueden tomar por sorpresa, en especial si no estamos atentos al pronóstico del tiempo. En Aguadas se presenta de repente el fenómeno de la neblina que, observado en video desde la Casa de la Cultura del municipio, así lo podemos apreciar, porque comienza a envolver poco a poco el pueblo hasta cubrirlo en su mayoría. En muchas de las ocasiones genera risa o sorpresa porque no se alcanza a ver de cerca las personas o los lugares por donde transitamos. Se aprecia tenuemente el templo madre de Aguadas que se deja arropar por estas partículas diminutas de agua. Incluso causa dificultad ver de cerca la pila de bronce de 1891. Lo que se ve en otras latitudes parece un regalo celestial, propio de ciudades europeas como Londres y París, donde el fenómeno de la niebla o la neblina son un atractivo turístico que ha sido reflejado en la literatura. Quisimos buscar la opinión de un aguadeño residenciado en Europa, concretamente en Oxford, Inglaterra, donde tiene su residencia el doctor Fernando Merchán Ramos. Allí sí que se aprecia este fenómeno natural. Solicitamos su opinión al respecto y sobre la grabación de la película Entre Brumas, nombre muy apropiado y acomodado a nuestra amada tierra, conocida entre otras latitudes como la ciudad de las brumas. Hola amigos y amigas del canal Teleaguadas y en especial del programa El Aguadas del Ayer. Soy Fernando Merchán Ramos y hoy vamos a hablar de las brumas. La primera vez que vine a Inglaterra en el año 2007, cuando me vine a vivir y a estudiar acá, pues me radiqué en la ciudad de Londres y ese año que viví en Londres no vi brumas, pero al año siguiente, en el 2008, cuando me radiqué en la ciudad de Oxford, que no es muy lejos de acá donde vivo hoy, como ven, hay algo de bruma hoy, por eso aproveché para hacer este video con las respuestas a estas preguntas. Sí vi la bruma y me sentí muy nostálgico. Me hacía falta mi pueblo, mi familia, y la diferencia que noté es que allá en Aguadas la bruma es mucho más densa y baja más. Acá digamos que se mantiene, como sabemos, pues las brumas es un fenómeno natural en el que partículas de agua se condensan y están como suspendidas en el aire. Muchas veces pues bajan, así como en Aguadas, muy cerca de la superficie de la tierra y dificulta a las personas para ver. No se puede mucho ver a través de la niebla. Aquí no pasa tanto eso. ¿Qué pienso yo de este fenómeno? Yo pienso que es un fenómeno maravilloso, que además hay muchos factores, digamos, que intervienen en este fenómeno: la topografía, el clima, la velocidad de los vientos, y por eso se presenta en sitios tan diversos alrededor del mundo. Y aquí estamos hablando que desde Aguadas hasta Nueva Zelanda,
pero también en Chile, por ejemplo, en la costa de Atacama, en San Francisco, en California, Estados Unidos, también se presenta el fenómeno. En Europa tenemos a Suiza, tenemos el Valle de Po, por ejemplo, en Italia, donde también se presenta con frecuencia el fenómeno de la bruma. Y en África hay un caso en el desierto de Nimb, que es abajo, en el sur de África, en las fronteras entre Angola y Namibia. Hay un desierto donde 180 días del año, es decir, casi la mitad del año, se presenta el fenómeno de la bruma. ¿Y por qué? Porque hay unas corrientes de aire que vienen desde el Atlántico con el aire frío de alguna manera y otras corrientes de aire que vienen desde África se juntan y generan la bruma. Eso a mí me parece muy mágico, me parece además, sinceramente lo considero muy romántico y me evoca muchas memorias de mi pueblo natal, cuando era niño, bueno, tantas cosas que de verdad llevo en el corazón. El nombre de la película Entre Brumas pues nace precisamente porque queríamos rendirle un homenaje a mi pueblo natal, al lugar donde ocurrieron estos hechos. Sabemos que la historia pues gira alrededor de mucho dolor, pero también de esperanza y al final de justicia. Y queríamos pues que llevara como en su nombre algo que tuviera que ver con Aguadas, pero también que dejara ver un poco como el misterio de lo que fue, digamos, esta historia. ¿Por qué es importante la bruma en la película? Bueno, la película, como decía, pues es una historia, digamos, de dolor, de esperanza y de justicia, pero también hay es un entramado, digamos, de situaciones donde a veces no es claro la realidad. Entonces, Entre Brumas le da como ese misticismo, si lo queremos ver así, a la historia en la película, y pues creo que el nombre le va muy bien por esa razón. Bueno, pues estamos ya terminando todo el proceso de edición. Vamos para Cannes en mayo al festival a llevar esta película que estoy seguro que va a poner Aguadas en el mapa a nivel turístico, no solo en todo Colombia, sino también en el mundo. Un abrazo muy caluroso y espero que nos podamos ver pronto allá en mi tierra natal. La neblina no es más que aire saturado de vapor de agua. Las gotas recién formadas son demasiado ligeras y pequeñas para precipitarse, lo que propicia la aparición de una nube a nivel del suelo. Eso es la niebla. La neblina muchas veces surge cuando el suelo se enfría mucho por la noche y enfría a su vez la capa de aire húmedo más próxima, provocando saturación. Otras veces, una gran masa de aire cálido se desplaza sobre un terreno frío y produce este bello fenómeno que, por cierto, tenemos en nuestro municipio de Aguadas. Las personas más adultas de la comunidad han vivido con la neblina toda su vida y simplemente manifiestan el abrigarse adecuadamente para evitar el frío que produce. Pero también quisimos solicitar la opinión de las personas jóvenes para conocer sus apreciaciones sobre este hermoso fenómeno natural llamado la neblina. Y vinculamos a nuestro programa a Patricia Arcila Flores, directora de la corporación Venga le Cuento en Aguadas. Sus apreciaciones despejarán dudas sobre tan interesante tema y a la vez conocer la manera de interpretar este fenómeno natural llamado neblina a través del arte. Lo que yo entiendo por neblina son nubes bajitas. Para mí es eso. Simplemente es como esa sensación de lo que siempre hemos dicho, que las personas que vivimos en lugares muy altos estamos como muy cerca de las nubes. Para mí es eso. De alguna manera yo lo considero como un proceso más poético, que creo que también se ha buscado este tipo de cosas. Es eso, cómo vemos las nubes mucho más cerquita de nuestras casas, de nuestro diario vivir. Para mí eso sería la neblina, una neblina, pero que se puede observar lo que está alrededor.
Siempre se nos ha dicho que nosotros vivimos en un lugar lleno de brumas, pero la bruma y la neblina son simplemente, o sea, las diferencias son las densidades. Y para los aguadeños, yo creo que es como tan cotidiano y es como tan de nosotros el hecho de vivir en un lugar que está, creo que hay un poema que dice que estamos enclavados en las nubes, y para mí es eso, simplemente esa sensación de estar muy, muy por encima y poder ver y observar las nubes desde una posición mucho más cercana. Hemos crecido y hemos vivido durante toda la vida con la neblina, con eso tan cerquita, y siento que todos los días que hay neblina, que hay bruma en el municipio de Aguadas, siempre nos sorprendemos y siempre uno ve un montón de estados y ve la gente del pueblo y ve propios y visitantes emocionados por sentir esas nubes tan cerquita. ¿Cómo lo interpretaría de acuerdo a su profesión? Quizás en un poema, en una obra de teatro. Yo lo enfocaría, lo que siempre lo he dicho, como desde el tema de la poética. Hay un poema muy bonito de Efraín Huerta que él dice como buenos días laurel, buenos días montaña, buenos días bruma y buenos días silencio. Para mí es eso, y yo lo mostraría y enfocaría la bruma y esa sensación desde la poética, desde una sensación de tranquilidad, de bienestar, de algo tan propio de los aguadeños. ¿Se podría interpretar en una obra de teatro algo que tenga que ver con esto de fenómeno de neblina, niebla y bruma? Sí, es que yo lo enfocaría como, para mí, tiene como dos connotaciones. Una connotación es el tema del misterio, porque siento que la neblina da una sensación de... pues como de querer investigar, de querer saber un poco más. Y también el tema pues como de nuestra idiosincrasia, de eso que nos hace como tan orgullosos de esta tierra en la que vivimos. Si fueras a interpretarla en una obra de teatro, tú que eres encargada de Venga le Cuento, directora de la corporación, ¿qué tipo de indumentaria tendría que utilizarse entonces de acuerdo a una obra como tal imaginariamente? Creo que utilizaría, para mí la bruma y la neblina, creo que la veo mucho con las telas blancas y con el movimiento y esa sensación de querer estar muy cerca. Creo que sí la interpretaría. Haría un escenario con telas y que estén como ondeantes, porque siento que las máquinas de humo no se podrían acercar como tanto a la sensación que yo percibo, que para mí es la neblina. Entonces, para usted, para terminar, Patricia, neblina, niebla y bruma son totalmente diferentes. Sí, creo que para mí depende es de la densidad, de lo que podemos ver. Para mí la bruma es algo como mucho más condensado, que nos deja sin tanta visibilidad, y ya las otras pues tienen como un poquito más de separación, por decirlo de alguna manera. Quizás la gran masa de calor de la pintada se desplaza llegando a chocar con el frío de estas tierras a 2.240 metros sobre el nivel del mar, condensándose y produciendo este lindo fenómeno que conocemos como la neblina. La neblina es un estado inestable. Se produce cuando repentinamente cambia la temperatura de una masa de aire húmedo de manera muy rápida. Entonces el aire se enfría y el vapor de agua que estaba presente se condensa, formando microgotas que no se precipitan por ser demasiado pequeñas. En la descripción hecha en el año 2008, en el libro Aguadas, un tejido de historias, voces y recuerdos de un pueblo bicentenario, cuando fuimos abordados para explicar este fenómeno natural, se mencionó la palabra rarefacción, y es simplemente el aire caliente de la pintada que comienza a subir y choca con el frío de Aguadas. Al condensarse, surge el fenómeno que conocemos como neblina. Pero que sean los libros quienes despejen estas inquietudes que van surgiendo en el desarrollo de este capítulo. Se denomina rarefacción al proceso por el que un cuerpo o sustancia se hace menos denso. Un ejemplo natural de rarefacción lo encontramos en las capas de la atmósfera terrestre. La gravedad hace que la mayor parte de la masa atmosférica se encuentre próxima al suelo
Ello provoca que en las capas altas de la atmósfera el aire sea menos denso, rarificado, con respecto al aire de capas inferiores. Otro de los testimonios que queremos compartir con ustedes es el de Jorge Iván Herrera Ospina, quien a través de su trabajo periodístico muestra en sus notas publicadas en redes sociales este maravilloso regalo que la madre naturaleza nos ofrece. Incluso su emprendimiento en las redes sociales está relacionado con este copo de algodón. Brumas Casa Audiovisual. A Jorge Iván le hicimos la misma pregunta para que nos aclare de acuerdo a sus conceptos la diferencia que existe entre neblina y niebla. Pienso que soy una persona muy afortunada de poder disfrutar de este fenómeno natural, porque hace un contraste, sea en un video o en una imagen, donde podemos ver ese fenómeno natural en contraste con los paisajes culturales de Aguadas, con su tono verde y con sus cultivos de café. Si una persona va manejando y a lo lejos ve una especie de fenómeno natural, se le puede denominar neblina porque le está permitiendo mirar mucho más allá. Y si la visibilidad está muy corta y le impide al conductor poder manejar, se podría determinar que es niebla. Jorge Iván, ¿cómo explicarías en tus redes sociales a tus seguidores este fenómeno natural que tenemos en nuestro municipio? Yo cuando publico en las redes sociales y yo veo que el municipio está abrumado, se podría decir que las nubes no llegaron a Aguadas, sino que Aguadas se está acercando mucho más a las nubes y que estamos más cerquitas del cielo. Y esa palabra, el poncho blanco de Aguadas. Me parece que es un número muy característico, ya que Aguadas se conoce también como la ciudad de las brumas. El poncho blanco de Aguadas, típico para este municipio. La neblina en muchas ocasiones llega al municipio de Aguadas. Cuando nos permite ver a la distancia, podemos decir que Aguadas tiene neblina. Y cuando amanecemos o en un instante del día tenemos esa espesa espuma muy cercana que no nos permite visibilizar, podemos decir que en Aguadas hay niebla. Y Aguadas tiene íconos muy importantes para poder mostrarlo ante el mundo, y una de ellas es la bruma que llega a nuestro municipio. Es característico de nuestro municipio, lo que los turistas no ven en otros lados, lo disfrutan cuando llegan a nuestro municipio de Aguadas. Por eso el nombre de tu empresa o de tu emprendimiento, Bruma Casa Audiovisual. Claro que sí, es una página del municipio, es una página donde mostramos lo bonito y las noticias actualizadas para todos los aguadeños y para el mundo entero. Por eso decidimos colocarle Brumas Casa Audiovisual, que nos caracteriza que somos del municipio de Aguadas Caldas. Pero amigos televidentes, ¿cuál es la diferencia entre la neblina y la niebla? Su diferencia es la densidad de una y otra, siendo la niebla más densa que la neblina. La niebla permanece más tiempo, la neblina no. Lo cierto, sí es que este hermoso fenómeno conocido como poncho blanco de Aguadas, como se menciona en uno de los temas musicales interpretados por la ya desaparecida artista Elsa Juliana Franco, es el regalo más hermoso que la naturaleza nos puede dar a los aguadeños. París, Nueva York y Aguadas Caldas son privilegiadas al poder tener la neblina como sus cobijas, como jocosamente a veces se le dice a la neblina de nuestro municipio. En el Aguadas del Ayer, recordar es vivir. Este ha sido en sí un capítulo interesante donde aprendimos conceptos y conocimientos sobre lo que la madre naturaleza produce y nos regala a diario en algunas regiones y que en muchas ocasiones no alcanzamos a comprender. Esperamos, amables televidentes, haber colmado las expectativas de cada uno de ustedes. Los esperamos el próximo jueves a las 7:30 de la noche con otra gran historia, porque en el Aguadas del Ayer recordar es vivir. Y sea esta la ocasión para agradecer a nuestro patrocinador, el señor Abdul Yalil Sanabria González. Que descansen y los espero el próximo jueves.